Secundaria primer grado. Tecnología. Uso de medios técnicos en diferentes contextos. Profesora Laura, ¿qué estás haciendo? Estoy realizando una presentación para mi clase, Vicente. Tan trabajadora como siempre, profesora. ¿Ya tienes todo listo? Ay, espera. Ya la terminé. Y solo me hace falta subirlo a mi espacio donde comparto toda mi información escolar. También es muy necesario que lo guarde en mi dispositivo externo. Excelente, Laura. Es muy importante tener un resguardo, aunque sabemos que ya existe un muy buen nivel de seguridad en lo referente al almacenamiento gracias a las innovaciones tecnológicas. Y por cierto, ¿de qué trata tu presentación, Laura? Pues trata de... Perdón. ¿Por qué no vamos primero con el profesor Elías y después te cuento de mi presentación? Perfecto. Muy bien, profesores. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy el profesor Elías Enrique Rull Esparza. En esta sesión me acompañan la profesora Laura Gaviño Cárdenas y el profesor Vicente Jorge Salgado. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la materia Tecnología primer grado. Como en cada sesión, quiero recomendarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud, por lo que les recomendamos lavarse las manos varias veces al día y por lo menos durante 20 segundos cada vez que lo hagan, así como mantener su sana distancia y usar el estornudo de etiqueta. Se quedan con la profesora Laura y el profesor Vicente para dar inicio a la sesión y yo regreso en un momento más. Gracias, profesor Enrique. En esta sesión compararemos los cambios y adaptaciones de las herramientas, máquinas e instrumentos en diferentes contextos culturales, sociales e históricos. Analizaremos el uso de las herramientas y máquinas según el contexto. También hablaremos sobre el cambio y adecuación de las funciones de herramientas y máquinas en los procesos de informática. Expondremos el uso de las herramientas, máquinas o instrumentos según los contextos históricos mencionados en el punto anterior. Para iniciar, tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo. Recuerden que pueden anotar todas sus dudas para resolverlas con su profesora o profesor de tecnología. ¡Iniciemos! Partiendo del conocimiento que tenemos sobre lo que es una máquina y una herramienta, en esta sesión hablaremos del uso de estas según el contexto. Utilizaremos herramientas, máquinas e instrumentos en diversos procesos técnicos y contextos históricos. Oye, Laura, ¿por qué no nos terminas de explicar para qué es tu presentación digital? Platícanos más sobre la actividad que estabas realizando justo cuando te encontré. Sí, mira, les comentaba que estaba haciendo una presentación y para ello empleaba una herramienta en mi computadora. Me gusta mucho porque con estas presentaciones quiero explicarles a los alumnos el cambio técnico que han tenido los dispositivos de almacenamiento de información y cómo han facilitado el trabajo académico. ¿Qué les parece si vemos la presentación que hice? Dispositivos de almacenamiento digital. Innovaciones técnicas a lo largo de los años. Almacenamiento de información digital. Un dispositivo de almacenamiento computacional es un dispositivo que es capaz de almacenar datos o cualquier tipo de información. Aparece como una necesidad a partir del surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Tarjetas perforadas. Los inicios de las unidades de almacenamiento de datos comenzaron con tarjetas perforadas, unidades por cierto poco cómodas, ya que había que recordar el orden de las mismas. La forma de lectura era semejante al sistema de lectura braille. La computadora leía por agujeros en las tarjetas.
Cinta magnética. No pasó mucho tiempo cuando se descubre las nuevas tecnologías de las cintas magnéticas, que trabajaban bajo el mismo principio de las tarjetas perforadas, pero sin necesidad de tener orificios, solo trabajándola por ondas magnéticas. A la larga comenzaron a ser obsoletas, ya que el tamaño que tenían dichas cintas era demasiado grande. Disquete, también llamado disco flexible, era una pieza de plástico en cuyo interior se encontraba un disco flexible y magnético bastante frágil. En los años 1980 gozaron de gran popularidad, puesto que los programas informáticos y los videojuegos para PC se distribuían en este formato. En aquella época, los programas y juegos no llegaban ni a 1 megabyte. CD-ROM. Se trata de un disco compacto, no flexible como los disquetes, óptico utilizado para almacenar información no volátil, es decir, la información introducida en un CD en principio no se puede borrar. Es un disco de plástico plano con información digital codificada en espiral desde el centro hasta el borde. Fue un sustituto de los cassettes para almacenar música y de los disquetes para almacenar otro tipo de datos. Memoria USB. Son pequeños dispositivos que actúan prácticamente igual que un disquete, pero con una capacidad mucho mayor, que actualmente van desde los 64 megabytes hasta varios gigabytes. Permiten almacenar, borrar y manipular la información desde casi cualquier dispositivo. Medios virtuales. El almacenamiento virtual consiste en guardar archivos en un lugar de Internet. Esos lugares de Internet son aplicaciones o servicios que almacenan o guardan esos archivos. Los archivos pasan de estar en nuestros dispositivos a estar guardados en ese servicio o aplicación. Son en realidad ordenadores, es decir, servidores, conectados a Internet con discos enormes que pueden guardar archivos. Ahora imagina cuál será el medio de almacenamiento digital en el futuro. Otro proceso técnico que se ha innovado de manera paralela a los dispositivos es el de los medios técnicos que se utilizan para mostrar y explicar información a diferentes grupos de personas. Hasta hace poco tiempo, lo más usual era que las presentaciones se realizaran con diversos insumos, por ejemplo, papel rotafolio y cartulinas. Después se utilizaron aparatos para proyectar acetatos. Siguieron las innovaciones y se llegaron a presentar diapositivas o transparencias que, para obtenerlas, se debía tomar fotografía y después mandarlas a revelar para presentarlas. Este proceso se ha innovado hasta llegar a las presentaciones por computadora, las cuales se pueden realizar con diferentes programas. Muy interesante, Vicente. ¿Cómo ha cambiado todo gracias a las innovaciones técnicas? Yo estaba trabajando en la última herramienta que mencionas, es decir, de modo digital. Es una manera muy práctica de trabajar y de almacenar, inclusive guardé mi presentación en un espacio virtual donde puedo compartir toda mi información. Las técnicas de almacenamiento o de datos digitales también han presentado innovaciones importantes a lo largo de la historia. Al inicio, la información no se almacenaba como hoy en día, sino que se guardaba en cintas y tarjetas perforadas. Después se almacenaba en cintas magnéticas y en discos duros. Con la innovación fueron surgiendo otros dispositivos de almacenamiento y poco a poco disminuyeron de tamaño, al mismo tiempo que aumentaban su capacidad. Conforme se hicieron más accesibles los equipos de cómputo, se comenzaron a utilizar discos flexibles de almacenamiento de diferentes capacidades y otros dispositivos de almacenamiento. Mira, aquí tenemos diferentes dispositivos. ¿Te parece si los explicamos? Claro. Mira, me muestras estos discos de 5 1/4. Estos eran unos de los primeros discos que se utilizaron para el almacenamiento. Podemos ver que tienen una muesca aquí en uno de los costados y esta muesca era la que nos permitía determinar si podíamos grabar o no. Cuando la muesca estaba puesta, no podíamos grabar y cuando no estaba puesta, podíamos grabar en los disquetes. Uy, estos me recuerdan estos que sí me tocaron a mí.
Discos de 3,5. Estos discos de 3,5, me parece que también tenía que ver que esta plaquita te permitía grabar o no. Y recuerdo que tenían muy poquita capacidad, ¿no? 128 gigabytes. No, estos son de 740, 720 megas y después surgieron los de 1.44 megas. Megas. Sí, súper poquita información cabía en estos discos. Es correcto. ¿Qué más tenemos? Mira, después surgieron los CDs y en los CDs ya podíamos nosotros almacenar más información y después surgieron los DVDs. En los DVDs podríamos nosotros almacenar hasta 4.7 gigabytes de información. Y bueno, ¿qué nos tienes por este lado? De este lado, bueno, ya tengo algo más actual que seguramente nuestros alumnos y alumnas ya conocen. Primero, las memorias USB. Estas memorias nos permiten guardar más información y son muy prácticas porque son pequeñitas, aunque a veces se pierden. Sí, por supuesto. Eso ocurre muy seguido a muchas personas. Y bueno, por último, vamos a concluir este espacio mencionando que también nosotros en los espacios virtuales que tú mencionabas podemos almacenar información y si tenemos cuenta personal tenemos al menos 15 gigas y si quieren pueden comprar más. Exacto, de una manera virtual. Es correcto. Estos discos yo recuerdo que se maltrataban muy fácil. Era muy fácil que les entrara el polvo y esto dañaba toda tu información y podías perder todo tu trabajo en un ratito. Poco a poco se fueron perfeccionando las técnicas de almacenamiento y hoy podemos tener en menor espacio mayor capacidad de almacenamiento, al igual que una mejor seguridad y el polvo ya no es un problema. Además, son un poco más resistentes a los cambios de temperatura. Laura, ¿me permites este disco? Claro. Este disco justamente es de lo que comentábamos. En menor espacio tenemos mayor capacidad. Este disco duro es de 4 teras. Eso es mucha información y está totalmente protegido del polvo. Pero ¿qué te parece si ahora vemos la información que preparaste para esta sesión? Vayamos a verla. Vamos. Bien, alumnas y alumnos, hablemos un poco sobre la animación. La animación es un medio de expresión audiovisual en donde se combinan de manera perfecta imágenes en movimiento y sonidos para contar una historia o para explicar ideas. La animación tradicional es aquella en donde se dibuja cada fotograma de manera individual, generando así la representación de movimiento. Los escenarios y los personajes poseen solamente 2 dimensiones. También se usa el término dibujo animado para denominar a las series y películas que utilizan o que son creadas con esta técnica. A los dibujos animados que se realizan de forma tradicional también se les conoce como animación 2D, animación tradicional o animación clásica. Posteriormente se crean las animaciones en 3 dimensiones y a esta técnica se le conoce como animación en 3D. Sin embargo, de todas las técnicas de animación, la del dibujo animado es, además de la más antigua, históricamente hablando, la más popular. Dentro de la animación 3D existe una técnica que se conoce también como fotograma por fotograma, cuadro por cuadro o animación foto a foto. En los últimos años también se ha popularizado su nombre en inglés, stop motion. En esta técnica no se animan dibujos o imágenes planas, sino objetos estáticos e inmóviles colocados frente a una cámara. La sensación de movimiento se consigue capturando estos objetos desplazándose ligeramente fotograma a fotograma, manteniendo la orientación y la dirección en relación al cambio de movimiento. Posteriormente, al reproducir los fotogramas uno tras otro, se genera esa sensación de movimiento. Aunque se puede animar prácticamente cualquier objeto tridimensional con esta técnica,
Lo más habitual es utilizar muñecos con una estructura metálica interna y articulada, figuras de plastilina o de algún otro material moldeable, así como también maquetas y modelos a escala. Ahora les invito a que vean el siguiente cortometraje realizado con la técnica de fotograma por fotograma y se realizó con una velocidad de 14 fotogramas por segundo. Al finalizar, regresaremos a la sesión. Qué interesante todo lo que nos muestras, Vicente. Actualmente existen muchas formas de hacer animación. Algunas de ellas están apoyadas en la informática, pues la capacidad de almacenamiento de las computadoras es muy grande y el procesamiento de la información es muy rápido. Mira, les muestro una animación que hizo uno de mis alumnos. Esta se hizo, como lo mencionaste, cuadro por cuadro. Pueden ver que cada hoja tiene un mismo dibujo, pero con posición diferente, y cada que pasamos las hojas logramos observar el movimiento. ¿Ustedes han realizado una animación así? Los invito a que hagan una y la muestren a su profesora o profesor de tecnología. Actualmente, muchos estudios cinematográficos de animación han regresado a las técnicas de cuadro por cuadro, pero con el apoyo de las herramientas informáticas actuales, de esta manera logran a veces confundirnos entre la realidad y la ficción. Así es, Laura.
Las herramientas informáticas han permitido una innovación impresionante a las animaciones y actualmente podemos ver excelentes detalles en las producciones y todo lo trabajan directamente en computadoras de alto desempeño para procesar y almacenar todo este trabajo que se realiza y de esta manera obtener una gran calidad en sonido, efectos especiales y alta definición. Es momento de ir con TR06 y escuchar la información que nos tiene para esta sesión. Adelante, TR06. La computadora Z1 está considerada como la primera computadora mecánica programable del mundo. Fue diseñada por un ingeniero alemán entre 1935 y 1936 y se terminó de construir en 1938. Era una calculadora de acción binaria que leía instrucciones de cintas perforadas. Sus funciones eran limitadas, pero representó un gran avance para la época. La computadora fue destruida tras el bombardeo a Berlín en 1943. La Z1 se podía programar por medio de una cinta perforada y tenía una memoria de 64 palabras. Gracias, TR06. La Z1 fue una gran innovación para el ámbito informático y para el mundo. Oye, Laura, ¿tú sabías que las computadoras se comunican también? ¿Sabes cuál es el lenguaje de las computadoras? Sí sé que se comunican, pero explícanos eso del lenguaje. El lenguaje de las computadoras se llama lenguaje binario o lenguaje máquina y consiste en unos y ceros. Por ejemplo, cuando se está elaborando un documento, primero nosotros tecleamos o introducimos la información a la computadora. Los datos son traducidos basándose en el código ASCII y se imprimen en el monitor y es así que nosotros podemos leer y comprender lo que se muestra en la pantalla. Muy bien, ahora hagamos una actividad para que las alumnas y los alumnos lo comprendan mejor. De acuerdo. Mira, aquí tenemos una imagen del código ASCII y lo que vamos a hacer es que tú escribas tu nombre en este código ASCII. Para ello, nosotros tenemos un valor decimal para cada una de las letras. Por ejemplo, la L. La L mayúscula nos indica que vale 76. Ok. ¿Y la A? La A es alta o baja. Es minúscula. Bien, entonces ubicamos el código decimal de la letra A y es el 97. Ok. De una vez le pongo a todas las A's de mi nombre. Perfecto. 97. La U. La U, también que es minúscula, es el 117. Ok. ¿Y la R? Es el número 114. 114. La G. Es el... mayúscula. Perfecto, entonces es el 71. 71. ¿Y la V? La V es el 118. 118. La I. La I es el 105. Y la ñ. La ñ es un carácter especial y tiene el código 164. 164. Y por último la O. La O tiene el valor de 111. 111. Ahora bien, nosotros aquí tenemos números decimales, pero dijimos que el lenguaje de las computadoras son unos y ceros. Entonces, nosotros, si tuviésemos que comunicarnos con las computadoras, tendríamos que escribir unos y ceros. Vamos a hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, para la letra L, ¿qué valor dijimos que tiene? La L, 76. 76. Vemos que nosotros, por ejemplo, si nosotros ponemos un 1 aquí, ya tenemos un valor de 64, porque en el binario, dependiendo en dónde está colocado el 1, es el valor que adopta. Nosotros podríamos tener puros ceros y entonces el valor sería 64. Bien, ¿cuántos nos hace falta para llegar al número 76? Serían 12, ¿cierto? Sí. Si yo sumo 8 y 4, entonces ya son 12. Exacto. Y los demás valores los dejamos en 0.
Y esto es lo que nosotros tendríamos que poner si quisiéramos comunicarnos con las computadoras. ¿Quieres decir que ese es mi nombre en números binarios? Este solamente corresponde a la letra L. Tendrías que escribir otros 8 octetos, bueno, los necesarios para completar tu nombre. ¡Uy, muy bien, Vicente! ¡Qué divertido y fascinante el trabajo de los programadores! Ya que con el desarrollo de programas y aplicaciones nos ayudan a comunicarnos con las máquinas. Hablando de comunicación, déjame comentarte que también existen lenguajes de programación que nos sirven para desarrollar aplicaciones que usamos para las diferentes tareas en los diferentes ámbitos. Podemos encontrar lenguajes que pueden ser muy didácticos por su entorno gráfico, hasta los más complejos en donde se requieren grandes habilidades de la lógica, así como un conocimiento profundo del lenguaje empleado para el desarrollo de software. ¡Qué interesante, Vicente! Me gustaría saber qué le pareció al profesor Enrique. Sí, estuvo increíble. Los invitamos a que realicen animaciones cuadro a cuadro y realicen su nombre en código ASCII. ¡Hasta la próxima! Me gustó.